El día de hoy hablaremos de un conflicto que llegó a detonarse en la península de Yucatán y esta misma terminó afectándola, que fue la guerra de castas. Así que les daré una breve explicación de qué fue lo que trascendió mucho en la guerra de castas y cómo esta logró diferentes causas y propuestas por la misma guerra que se dio. La guerra de castas fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península de Yucatán a mediados del siglo XIV. Esta resuelta, que durante más de 50 años se caracterizó por la lucha de los mayas y otros grupos indígenas contra la opresión y el abuso de poder de parte de la élite criolla y mestiza. Por eso mismo tenemos que tener un contexto de lo que se vivió en esta historia, ya que durante el periodo colonial en México, los españoles impusieron un sistema de castas que establecía una jerarquía racial y social, en la cual los mestizos y los criollos ocupaban los estratos más altos, mientras que los indígenas se encontraban en la base de la pirámide social. Esta desigualdad racial y social persistió incluso después de la independencia de México en 1821, lo que generó un gran profundo resentimiento entre la población indígena. La guerra de castas oficialmente comenzó el 30 de julio de 1847 en la localidad de Tepiche, cuando un grupo de mayas liderados por Cecilio Achil se levantaron en armas por las injusticias que ellos llegaron a sufrir. La rebelión se extendió rápidamente a través de la península de Yucatán y los rebeldes mayas lograron capturar numerosas ciudades y pueblos. Durante décadas, el conflicto fue caracterizado por una serie de enfrentamientos violentos y tácticas guerrilleras por parte de ambos bandos. Los mayas, liderados por las figuras como Jacinto Pat y Manuel Antonio Ay, resistieron valientemente los intentos del gobierno mexicano y las fuerzas criollas de aplastar la rebelión. Un conflicto largo y complejo que tuvo importantes consecuencias sociales, políticas y económicas. A continuación se mencionan algunas de las consecuencias más significativas. Una de ellas fue la pérdida de vida y devastación. La guerra resultó que la muerte de miles de personas, tanto de la población indígena maya como de los blancos criollos y mestizos. Además, hubo un gran impacto en las comunidades y la infraestructura, dejando regiones enteras en ruinas. Cambios políticos y sociales. La guerra llevó a adoración de la esclavitud de la región en Yucatán en 1855. También a través de la lucha de los mayas obtuvieron una mayor autonomía y derechos políticos y sociales, aunque su situación no era de gran desigualdad y marginación. También está el empobrecimiento y la pérdida de economía. La guerra causó estragos de que la economía de la península de Yucatán, la producción agrícola y la comercial se ve afectada y muchas propiedades y plantaciones quedaron destruidas o abandonadas. El reforzamiento del nacionalismo mexicano. La guerra ayudó a fortalecer la identidad nacional de México, ya que fue un conflicto entre los mayas rebeldes y el gobierno mexicano. Esto contribuyó a que consolidara la narrativa de la unidad y pertenencia a la nación mexicana. Mayores tensiones étnicas y culturales. La guerra exacerbó las tensiones existentes entre la comunidad indígena maya y la población de mestizos y criollos. A pesar de algunos avances en términos de derechos para los mayas, la discriminación y el racismo continuaron siendo un problema en la religión. Influencia en el arte y la literatura. La guerra de castas tuvo un impacto significativo en la cultura y la producción artística y literaria de la región de Yucatán. Muchos escritores y artistas plasmaron el conflicto de sus obras, dando en el legado cultural sobre su periodo histórico. En conclusión, la guerra de castas fue un episodio crítico en la historia de México, que destacó las tensiones y desigualdades sociales, así como la resistencia y la búsqueda de injusticia de los grupos indígenas. Aunque se logran ciertos avances, también puso de manifiesto la necesidad de continuar de abordar los problemas de discriminación y marginalización para construir una sociedad más equitativa y tolerante. Es fundamental aprender de esta historia y de promover el respeto a la diversidad cultural y étnica, buscando construir un futuro donde todos los mexicanos puedan vivir en armonía con igualdad de oportunidades.